Hola, hoy en el Día de Puertas Abiertas los alumnos de primero y secundaria han hecho un power sobre los climas en España. Están el clima cálido, el templado y el frío. Dentro del clima cálido están los climas ecuatorial, trópico y el monzónico. Dentro del clima templado están los climas mediterráneo, oceánico y continental. Y dentro de los climas fríos está el clima polar y el clima de montaña. Los elementos que influyen en el clima son las temperaturas y las precipitaciones. Las temperaturas es la cantidad de calor en el medio ambiente y se mide con un termómetro y se expresa en grados centígrados. Según la temperatura que haya, puede ser un clima cálido, templado o frío. Las precipitaciones son las caídas a la superficie terrestre de agua contenida en las nubes y se mide con un pluviómetro y se expresa en litros por metros cuadrados y en milímetros. Los factores que originan o condicionan el clima son la presión atmosférica, el viento y la humedad relativa. La presión atmosférica es una columna de aire en un lugar concreto. Se mide con el barómetro y se expresa en milibares y en hectopascales. El viento es el aire que se desplaza desde las zonas de altas presiones a bajas y esto hace que la presión atmosférica cambie. Se mide con un anemómetro y se expresa en metros por segundo o kilómetros por hora, mientras que la veleta indica su dirección. La humedad relativa es la cantidad de vapor de agua que contiene una nube. Los climas cálidos están localizados entre los trópicos y la línea del Ecuador. Su temperatura media anual es mayor a los 20 grados. Hay tres tipos de climas cálidos: ecuatorial, tropical y monzónico. Este paisaje es de un clima tropical. También podemos observar un climograma. Las temperaturas son bastante regulares y llueve todo el año, sobre todo en marzo, abril y noviembre. Este climograma es de una ciudad de Mongolia, en Asia. El clima ecuatorial, su característica más importante es la regularidad. Llueve todo el año y no hay estaciones, ya que siempre hace calor. Se localiza cerca de la línea del Ecuador, en los dos hemisferios. Tiene abundante flora. En este clima la flora más común es la selva amazónica, bosques y manglares. La tortuga, el tucán, el perezoso, el elefante son animales muy comunes en esta zona. Debido a las abundantes lluvias hay una gran cantidad de insectos. El clima tropical está presente entre el Ecuador y entre los trópicos. Registra temperaturas bastante altas. Hay dos estaciones, el verano, que es muy lluvioso, y el invierno, que es bastante seco. En su fauna hay osos hormigueros, roedores y caimanes. Lo más destacable de su vegetación son los bosques, los manglares y los prados. El clima monzónico. El clima monzónico es la variedad del clima tropical lluvioso en el sudeste de Asia. En verano, el monzón sopla desde el mar hacia el continente, originando fuertes lluvias, y en invierno este lo hace desde el continente hacia el mar. Se denomina monzón seco. El animal más característico del clima monzónico es el rinoceronte indio. El clima templado se sitúa en los trópicos. Tiene mayor contrastes de temperatura en invierno y en verano. Su temperatura media anual oscila entre los 0 y los 20 grados. Como podemos apreciar en la fotografía, hay mucha vegetación. La mayoría de Europa contiene clima templado. Hay tres tipos: el oceánico, el mediterráneo y el continental. Clima mediterráneo. En el clima mediterráneo los inviernos son fríos y los veranos calurosos. Las precipitaciones son más abundantes en primavera y otoño. Una de la fauna más típica de este clima son los conejos, los linces ibéricos y los castores. Y de la flora más típica son, por ejemplo, los limoneros y los olivos. El clima oceánico se caracteriza por sus temperaturas suaves y abundantes precipitaciones todo el año, sobre todo en invierno. El oso, la foca y el ciervo son algunas de especies de animales que se pueden encontrar. Tiene frondosos bosques, arbustos y praderas. Clima continental. Se registran grandes contrastes de temperatura con inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones en verano y nieve en invierno. Como podéis ver aquí, lo más característico de la fauna son los ciervos y osos. También podéis ver la flora más típica es la
taiga y el abeto. Como veis, el clima continental se encuentra en bastantes zonas del país. Los climas fríos son propios de regiones polares y de altas montañas. Hay dos tipos, el clima polar y el clima de montaña. La nieve y el hielo son propios de ambos climas, aunque hay menos precipitaciones en el clima polar que en el clima de montaña, que aumenta con la altitud. Clima polar. El clima polar se da en los polos, donde el frío se debe a la inclinación de los rayos solares y a la larga noche polar. Se caracteriza por sus temperaturas inferiores a los 0 grados. Las precipitaciones son escasas porque no hay evaporación. Debido a las bajas temperaturas, las precipitaciones caen en forma de nieve o granizo. En cuanto a la flora, en los valles árticos se pueden encontrar bosques de abedules y sauces. La fauna se caracteriza principalmente por mamíferos como el oso polar, el zorro ártico, la liebre y el conejo. Por fauna marina como las focas, las ballenas y los elefantes marinos. Y por aves como los patos, las ocas y las perdices. El clima de montaña es consecuencia del descenso de temperatura con la altitud. Es propio de las zonas situadas a más de 2000 metros de altitud. Se caracteriza por unos inviernos fríos y largos con temperaturas negativas y veranos frescos y cortos. Hay bosques y prados alpinos a mayor altura y se encuentran ciervos, lobos, osos marmotas y águilas. Una región es un desierto climático cuando recibe menos de 100 milímetros de precipitación anual. La fauna de los desiertos es muy escasa y poco variada. En el desierto, la flora más típica es el cactus. Y en los desiertos, las precipitaciones son muy poco abundantes y las temperaturas muy elevadas. Un semidesierto es cuando oscila entre 100 y 250 milímetros. Un tercio de la superficie terrestre recibe menos de 250 milímetros de lluvia al año. Tiene 4 tipos: el desierto cálido, el desierto costero, el desierto continental y el desierto helado. España posee 4 tipos de climas: oceánico, mediterráneo, de montaña y subtropical o canario. Los factores del clima son aquellos que determinan las características de cada clima. Los climas en España están determinados por la latitud, la circulación general atmosférica, la influencia del mar, la altitud y la disposición del relieve. El clima oceánico en España se localiza en la franja cantábrica y en Galicia. Hay temperaturas suaves, inviernos frescos y veranos suaves. También tiene precipitaciones abundantes todo el año. Y entrando en la vegetación, tenemos que predominan los bosques de hoja caduca, como las hayas, robles, eucaliptos y fresnos. Y también hay matorrales y praderas de hierba y fauna, que hay lobos, osos y urogallos. El clima mediterráneo español se da en la costa mediterránea y en el interior de la península. Las temperaturas son templadas con inviernos templados y veranos muy calurosos, y también con precipitaciones escasas. Hay 2 tipos, el clima mediterráneo semiárido y el clima mediterráneo de interior. El clima de montaña se caracteriza por sus bajas temperaturas que disminuyen según va aumentando la altura. Su fauna más característica suele ser la cabra montesa y suele tener mucha flora. El clima subtropical se denomina por sus altas temperaturas y grandes precipitaciones. También se parece mucho al clima canario porque tiene las mismas plantas que son las palmeras y el animal más casual de los dos es el loro.